¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Harpazo, un programa que detalla todo lo relacionado al arrebatamiento de la iglesia. En nuestro programa anterior hablamos de la definición de lo que es la hermenéutica y la importancia en el estudio de la escatología. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica y la escatología estudia los eventos futuros del porvenir. La escatología de Moisés, que fue importante, la preexílica y la posexílica, las estudiamos en la escatología del Antiguo Testamento. Acuérdense que la escatología de Moisés contenía 3 puntos muy importantes, los cuales son el exilio, el arrepentimiento y la restauración. Él introduce un concepto nuevo que tiene que ver con los últimos días y que en los últimos días Dios restauraría a su pueblo. En la escatología preexílica también se introduce un elemento nuevo, el cual tiene que ver con el día de Jehová. Y el día de Jehová precisamente restaura ese tiempo cuando el Mesías iba a aparecer de nuevo. En la escatología posexílica también se habla de la esperanza, de la llegada de ese tiempo de restauración con el Mesías. En este programa vamos a hablar basado en el texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, y dice de esta manera: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vivimos en la tensión de anhelar que Jesús cumpla la promesa de su regreso, y el deseo también que se espere hasta que más personas lo reciban como su Salvador, según 2 de Pedro 3:9. En el día del Señor, Él castigará a los pecadores, pero hoy usa sus propias normas de lentitud. Por eso se dice que es lento para la ira, por su paciencia o dominio de sí mismo, lo cual significa salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Aquí hay varias notas a rescatar. Primero, se habla aquí de la revelación progresiva recibida por medio de Pablo. Dice el pasaje, nuestro amado hermano Pablo. Segundo, la iluminación progresiva de los primeros cristianos, según la sabiduría que le ha sido dada. Tercero, la inspiración de los escritos de Pablo y otros apóstoles, dice el pasaje, os ha escrito casi en todas sus epístolas, el versículo 15, y como también en otras escrituras, el versículo 16. Cada apóstol trató temas diferentes complementarios, dice la escritura, hablando de ellas, de estas cosas. Y estas cosas se refiere a las cosas de la escatología. La necesidad de la hermenéutica también es mencionada en este pasaje, porque dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Bueno, vamos a hablar de la revelación progresiva recibida por medio del apóstol Pablo. Dice, según la sabiduría que ha sido dado a Pablo, según dice el versículo 15. La escatología, la segunda venida y en particular el rapto es el tema de la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo. En cuanto a escatología del Nuevo Testamento, la revelación progresiva puede entenderse bajo el siguiente bosquejo. Primero, hablando de la escatología de los primeros años de la iglesia, que es la escatología de los evangelios, del año 30 al 50 después de Cristo. Posteriormente seguiría la escatología de Pablo del 53 al 65 y la escatología de Pedro, que seguirían del 60 al 66, y por último, en cuarto lugar, la escatología de Juan del 90 al 96, el tema de Apocalipsis. La segunda venida de Cristo mencionado en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. 1 de cada 25 versículos se refieren a ella. En 300 versículos de los 7.950 versículos del Nuevo Testamento se menciona la segunda venida. Solo en su carta a los tesalonicenses, a Primera Tesalonicenses, por ejemplo, el rapto es aludido en cada uno de los 5 capítulos. Por ejemplo, en el versículo 1:10 es aludido de esta manera. ¿Por qué? ¿Y cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorié?
¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesús en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en 4:17, el conocido versículo de este programa que dice: no todos dormiremos, sino que seremos arrebatados. Pero también en 5:1, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y con la esperanza del yelmo de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y estos pasajes los hablaremos con más detalles en próximos programas. Pablo fue el único que toca a profundidad la cuestión del rapto, aunque también lo hace Juan. La razón es que Pablo recibe la revelación de varios misterios, incluidos dentro de ellos misterios el rapto. Un misterio es una revelación que no fue dada a los santos del Antiguo Testamento, y algunos de ellos no los dio a conocer el propio Jesucristo en su encarnación, sino que fue enseñado por los apóstoles, por el Espíritu Santo, del que Jesús dijo: Él os enseñará todas las cosas. Así que Pablo es el escritor de la mayor parte de las epístolas, y en sus escritos Pablo menciona varios misterios, dentro de las que encontramos algunos de ellos. De estos hablaremos, de estos misterios, después de este corte. Bienvenidos de nuevo a este bloque. Dejamos pendiente los misterios que Dios le reveló al apóstol Pablo. Dentro de esos misterios se encuentra alguna de esas listas. Misterio del endurecimiento de parte de Israel, según Romanos 11:25. El misterio de que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados, en 1 Corintios 15:51. El misterio de la dispensación de la gracia, según Efesios 3, 2 al 5 y el versículo 9. El misterio de Cristo y su iglesia, según Efesios 5:32. El misterio del evangelio entre los gentiles, según Colosenses 1:26 al 27. El misterio de iniquidad, refiriéndose al anticristo, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. El misterio de la fe, en 1 Timoteo 3:9. Y el misterio de la piedad. Misterio es una doctrina no revelada en el Antiguo Testamento. Pero ahora hablemos que no solamente Dios reveló estos acontecimientos a los apóstoles, sino que también los cristianos recibieron una iluminación y una comprensión progresiva sobre los eventos de la parusia o del arrebatamiento de la iglesia también. Por ejemplo, el concepto de los judíos tenían en el tiempo de Cristo es algo muy interesante. Ellos creían que solo existía un día de resurrección general, con la única venida del Mesías, y un concepto sencillo de sistematización de los tiempos en siglo presente y siglo venidero. Siempre existen lapsos de tiempo en la interpretación profética, y a veces 3 fases en un versículo, y puede referirse a varias épocas. Por ejemplo, encontramos Lucas 4:16 al 19, que menciona Isaías 6:1 al 2. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a la costumbre se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado
a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí Jesús se detiene. Pero en el texto dice: y el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, el cual Lucas no menciona. Isaías 65 y 66, por ejemplo, no está en forma cronológica, y es algo muy interesante. A veces el mismo pasaje no lo explica, pero el resto de la Biblia sí lo explica. Zacarías 14, por ejemplo, habla de la venida del Señor con sus santos. Daniel 9, 24 al 27 también presenta un espacio. Los judíos no distinguían entre la primera y la segunda venida de Cristo. No lo enseña claramente el Antiguo Testamento. Sin embargo, el cristianismo distingue de los judíos su teología en la venida del Mesías, por distinguir dos etapas, una viniendo como siervo y la otra como rey o hijo de Dios. El concepto escatológico se interpretó a la luz del texto en el que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y así, al introducirse con Juan el concepto del milenio en el Apocalipsis, una respuesta a las promesas del reino mesiánico judío y la esperanza escénica. Así que en los primeros siglos la iglesia fue milenarista, pero con el surgimiento de la escuela alegórica y la llegada de Agustín de Hipona, todo cambió y la iglesia se volvió amilenarista, es decir, no creyente en el milenio. Podemos resumir la hermenéutica premilenarista, es decir, de la venida de Cristo, para presentar el milenio de esta manera: interpretar los textos proféticos con el método llamado gramático histórico. Lo práctico para ello es estudiar la forma en que se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Veamos algunas de ellas. El nacimiento virginal de Cristo. ¿Cómo se cumplió? Literalmente. Su nacimiento en Belén, citado en Miqueas también, se cumplió literalmente. Su peregrinación por el territorio de Neftalí y Zabulón se cumplió literalmente. Su entrada a Jerusalén en un asno se cumplió literalmente. El rompimiento de sus vestidos se cumplió literalmente. La incredulidad acerca de él, profetizado en Isaías, se cumplió literalmente en Juan 12. Su muerte, también citada en Hechos capítulo 8, se cumplió literalmente. Y su resurrección también se cumplió literalmente. ¿Qué diremos de su ascensión? Mencionado en Hechos 2, 33 al 35, también literalmente. Así que cuando uno mira las profecías, se da cuenta que se cumplieron literalmente. El segundo aspecto de la hermenéutica del cumplimiento premilenarista es interpretar profecías con profecías. Primero de Pedro dice de esta manera, que ninguna profecía es de interpretación privada. Esto lo que significa es precisamente que no podemos aislar de todo el contexto general de las Escrituras. Pero hay otro principio muy interesante, que es la ley de doble referencia o doble cumplimiento. Hay pasajes que se cumplieron una vez, pero que tendrán un cumplimiento total y futuro. Pero no solamente esto, distingamos entre aplicar un pasaje e interpretar. Podemos darle muchas aplicaciones a un pasaje, pero la interpretación es exclusiva y única. Entonces, la iglesia también es vista en la hermenéutica dispensacional y premilenial como un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo comenzó realmente la iglesia? Bueno, al analizar algunas frases de Efesios 2, 13 al 20 y 3, 5, nos indica que la iglesia no podría existir en el tiempo anterior a la venida de Cristo. Ahora en Cristo, según el versículo 13, en otro tiempo o dispensación, por la sangre de Cristo, aboliendo en su carne y crear en sí mismo un nuevo hombre mediante la cruz, matando en ella, muerte sustituta. Vino el anuncio de las buenas nuevas, porque por medio de él, entrado en un mismo espíritu. ¿Esto qué significa? Que la promesa del Padre que descendió en Pentecostés, en el versículo 18, no podría estar presente sin la iglesia. No podría haber iglesia en el mundo entonces hasta que Cristo muriera
porque en su muerte se basa la salvación de sus miembros. Que Cristo resucitara para que pueda haber vida a los suyos, hasta que Cristo ascendiera y se convirtiera en cabeza de la iglesia. Cristo enviara al Espíritu Santo con el fin de que se habite en la iglesia con plenitud, y hasta que Cristo diera dones a los hombres como el apostolado y ponga el fundamento de la iglesia. De aquí algo particular que es la bendición de la iglesia. Además, cuando Pedro, en representación de los 12, confesó la deidad de Cristo, confesión en la que está basada la salvación, el Señor anuncia en el futuro, Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés había sido profetizado por Cristo de tal manera que era necesario que Él se fuera para que el Consolador viniera. Bien, en nuestro siguiente bloque hablaremos más acerca de este tema tan interesante de la interpretación y la hermenéutica dispensacional. Bien, amigos, estamos hablando de la hermenéutica que se aplica al enseñar el arrebatamiento de la iglesia. La venida del Espíritu Santo entendimos que fue en el día de Pentecostés, y con él había sido profetizado por Cristo esa llegada del Espíritu Santo, y aseguró que era necesario que Él se fuera para que el Consolador viniera, según Juan 16:7. El Espíritu, el día de Pentecostés, vino corporalmente a la comunidad como el cuerpo de Cristo, y distributivamente a todas y cada uno de sus miembros, integrando a los creyentes en una comunidad con poder, edificándolos mutuamente. Lucas no usa el vocablo iglesia en el Evangelio, pero lo utiliza 24 veces en el libro de los Hechos. Así supone que la iglesia no está presente en el libro de los Hechos. Otro de los puntos importantes de la hermenéutica dispensacional es que distingue entre Israel y la iglesia. ¿Cuántas iglesias o cuerpos tiene Cristo? En la naturaleza de la iglesia solo una, pero pueblos tiene dos. Parecería a partir de entonces dos distintas historias, propósitos y mención. La iglesia e Israel son dos pueblos completamente diferentes. Una sinopsis de estos conceptos. Primero, tienen promesas diferentes. Israel tiene promesas terrenales, según Éxodo 15:26. La iglesia tiene promesas celestiales, según Efesios 1, versículo 3. Tiene simientes diferentes. Israel es la simiente física. La iglesia es la simiente espiritual, según Gálatas 3:7. Tienen nacimientos diferentes. Israel celebra su aniversario al pie del monte Sinaí, según Éxodo 19:20. La iglesia en el día de Pentecostés. Además, tienen maneras distintas de ser pueblo. Los judíos son pueblo por nacimiento físico, la iglesia por nacimiento espiritual. Tienen nacionalidad distinta. Israel pertenece a esta tierra y el sistema mundial. La iglesia tiene dos ciudadanías, según 1 Pedro 2:11. Tienen diferentes menciones. 1 Corintios 10:32 menciona 3 grupos. No seáis tropiezos ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor, ni a judíos. Aplicando este principio dispensacional, que es importante en la hermenéutica, el principio dispensacional. El dispensacionalismo es un sistema de interpretación que mantiene una distinción entre Israel y la iglesia. Utiliza el método literal o normal al interpretar las escrituras y las profecías bíblicas especialmente. Reconoce que hay en las escrituras distinciones básicas y contempla una revelación progresiva en los propósitos divinos. Es decir, mira la Biblia como la manifestación continua de la revelación de Dios, dada desde varias maneras a través de edades sucesivas. Enseña además que el programa salvífico no es el único programa, sino uno de los medios que Dios usa en su propósito fundamental, que es glorificarse. Mira el propósito principal de Dios como el doxológico, es decir, su gloria, no el soteriológico o la salvación, según Efesios 1:6, versículos 12 y 14. Vamos a dar un resumen de estos 12 pasos que definen 12 acontecimientos finales en el siguiente mapa, una explicación de cómo interpreta el milenarismo el concepto del futuro en 12 pasos. Primero, encontramos en este mapa que estamos ahora viviendo en el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es definido
como el tiempo de la paciencia de Dios en este momento. Posteriormente, este tiempo va a culminar con el segundo paso, que es el arrebatamiento de la iglesia o juicio bimá, el cual se va a llevar a cabo en las nubes cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. El tercer paso es arriba la celebración de las bodas del Cordero y abajo los 7 años de tribulación divididos en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. El cuarto paso es la segunda venida de Cristo en gloria y con ello culmina lo que se llama la segunda venida o la parusia. Encontramos el número 5, la batalla de Armagedón, que coincide justamente con la venida de Cristo para establecer el número 7, que es el reino milenial mesiánico, el periodo mencionado en Apocalipsis capítulo 20. En octavo lugar tenemos la batalla de Gog y Magog. Esta batalla es la mencionada en Apocalipsis 20, no la de Ezequiel 37, la cual sucede en el periodo de la gran tribulación, o tal vez antes. Encontramos también que posteriormente al milenio viene el juicio final. Este es el paso número 9, el juicio final, el día de la perdición de los hombres impíos que viene al final del milenio. El número 10, destrucción de los cielos y la tierra actuales, será después del juicio final. Inmediatamente vemos el número 11, cielo nuevo y tierra nueva, que es contemplada como la inauguración, el nuevo Génesis, que va hacia el paso número 12, que es el estado eterno en donde viviremos por siempre. Amigos, ese es el mapa profético presentado en la palabra del Señor en un resumen de lo que es la fe premilenial y la hermenéutica dispensacional. El apóstol Pedro hace alusión a estas cosas mencionadas por el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 16 de segunda de Pedro. Dice así, casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, refiriéndose a las cosas que tienen que ver con las profecías, los cuales los indoctos, y la palabra indoctos se traduce también como ignorantes, qué tremendo, y los inconstantes, y la palabra inconstante quiere decir un lector de pasada, que no profundiza, por eso es importante profundizar, y en nuestros siguientes programas vamos a ir explicando todo este panorama profético, paso a paso y con detalle, especialmente la cronología del arrebatamiento de la iglesia. En nuestro próximo programa hablaremos acerca de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. No se lo pierda porque es un programa con mucho detalle acerca de qué perspectiva tenía el Hijo de Dios acerca del arrebatamiento de la iglesia. Los invitamos a ver nuestro próximo programa. Para ustedes, su amigo Salomón de la Cruz. Esto es Harpazo.